Este artefacto ha sido denominado disco colgante y fue presuntamente elaborado por antiguos orfebres de la cultura moche hace más de 2000 años en el actual territorio del norte de Perú. También se lo conoce como disco galáctico por su impresionante parecido a la galaxia Vía Láctea, y esto nos plantea una pregunta bastante interesante. ¿Tuvieron los moches conocimientos astronómicos tan avanzados como lo sugiere el disco? Porque, a ver, la Vía Láctea no se ve así desde la Tierra, se ve como su nombre lo indica, como un camino de leche. Esto hace que el profundo conocimiento astronómico de nuestros antepasados continúe asombrando a los científicos modernos hoy en día. Algunas de las pinturas rupestres más antiguas del mundo revelan que los pueblos antiguos tenían conocimientos avanzados en astronomía. Muchas civilizaciones antiguas estudiaron los cielos e hicieron calendarios solares y lunares notablemente precisos, y el arte rupestre que se encuentra en toda Europa no son simplemente representaciones de animales salvajes como se pensaba anteriormente. Los símbolos de animales representaban, o representan más bien, constelaciones de estrellas y se usaban para registrar fechas y eventos como el paso de cometas, por ejemplo. De más está decir que hasta edificaciones descomunales como las pirámides de Egipto, pirámides de México y chinas fueron alineadas con astros en el cielo, haciendo que nos preguntemos más cosas sobre ellos y no solo nos centremos en lo imposible de sus construcciones, sino que también en cómo le hicieron para alinearlas con las estrellas en el firmamento. El disco colgante es uno de los objetos que forma parte de una vasta lista de artefactos antiguos de los que la humanidad aún no ha descubierto su origen y propósito. El artefacto forma parte de la colección del Museo de Arqueología Rafael Larco Herrera en Lima, Perú, y en realidad es un disco con una especie de agujero negro en su centro y su fecha de creación se estima en al menos 2000 años. Esto claramente quiere decir que posiblemente sea más antiguo de lo que se piensa. Se cree que el disco fue creado por la cultura moche, una civilización anterior a los incas que gobernó la costa norte del Perú entre los siglos I y VIII, y eran conocidos por sus complejos sistemas de riego en el desierto y construcciones de pirámides de adobe, y como muchas culturas antiguas, se cree que usaban la religión para unificar la sociedad. Los arqueólogos han desenterrado muchos artefactos fascinantes pertenecientes a la cultura moche, pero ninguno de ellos se parece a este peculiar disco, lo que lleva a la creencia de que el disco, que nunca ha sido fechado por radiocarbono, puede ser mucho más antiguo de lo que se pensaba, o como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, el disco colgante puede que ni siquiera sea un objeto terrestre. Y esta afirmación está fundada en el hecho inequívoco de que sabemos que la Vía Láctea se ve de esa forma, que en el centro existe un agujero negro supermasivo que despliega brazos en los cuales viajan todos los planetas, estrellas y otros cuerpos celestes, porque hoy tenemos tecnología para saber eso. En épocas, entre comillas, no avanzadas tecnológicamente, no sabían que la Vía Láctea se veía así. Y esta última acotación nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Era la Vía Láctea u otra galaxia? El disco colgante es tan misterioso que ni siquiera los astrónomos han podido verificar si realmente hay una galaxia representada en el objeto. Sin embargo, teniendo en cuenta que existen registros de estudios avanzados de astronomía en la antigüedad, el disco debió tener una función muy importante para los estudiosos de su época. A pesar de las similitudes, el modelo conocido de la Vía Láctea tiene dos brazos espirales principales, Perseo y Scutum Centaurus, y dos más pequeños, Sagitario y Orión, que es en donde nos ubicamos. Pero el último brazo del disco colgante no se corresponde con los brazos de nuestra galaxia, lo que sugiere que si el antiguo disco peruano es de hecho una representación de una galaxia espiral, entonces no es la Vía Láctea, pero, coincidencia o no, un pequeño punto resaltado cerca del borde del artefacto se refiere a la ubicación de nuestro sistema solar en la Vía Láctea, y este es el dato más desconcertante de todos, ya que, en definitiva, ellos sabían que ese es nuestro lugar en la galaxia. Es decir,
Esta gente, entre comillas, no solo sabía que vivimos en una galaxia con agujero negro en el centro y con brazos tipo espiral, sino que también sabía que en cierto brazo de la espiral estaba nuestro pequeño sistema solar, y por ende la Tierra. ¿Cómo una civilización tan antigua podría manejar semejante información llena de avanzados cálculos e imágenes de sondas espaciales? Algunas teorías sugieren que el modelo actual de nuestra galaxia podría estar equivocado, o al menos incompleto, mientras que otras teorías sugieren que el disco colgante podría ser el mapa estelar que representaría la galaxia de origen de una civilización extraterrestre que habría visitado nuestro planeta hace muchos milenios. Hasta la fecha, el origen y el propósito del disco colgante siguen siendo desconocidos, pero este no es ni el primero ni el último de los intrigantes artefactos de un pasado distante que se remonta a niveles avanzados de conocimientos o dispositivos de alta tecnología mucho más allá de su tiempo, como por ejemplo el afamado disco genético en Colombia, que dicho sea de paso fue encontrado también en América del Sur y que es extremadamente avanzado a su tiempo. Verán, si el disco colgante Moche contiene información demasiado lejana del planeta y que requiere de telescopios potentes tanto terrestres como espaciales, el disco genético es todo lo contrario, requiere de microscopios superpotentes para obtener la información plasmada en él. Verán, este disco con un diámetro de unos 27 centímetros es un disco hecho de un material bastante duro llamado lidita o radiolarita, casi tan duro como el granito. Sin embargo, la lidita está estructurada en capas o láminas, ya que se forma por la sedimentación de los esqueletos silícicos de ópalos de los radiolaritos unicelulares. Los radiolaritos son microorganismos que viven en las aguas superficiales del mar, que a su muerte caen al fondo acumulándose y formando el cieno o lodo de radiolarios. Lo anterior dicho hace que trabajar sobre la lidita sea extremadamente difícil aún hoy en día. No siendo lo anterior lo más sorprendente del disco, sí lo es su contenido. En él se encuentran representadas exactamente al lado izquierdo, a las 11 horas, cosas que solo podría verse a través de un microscopio, como un óvulo humano fecundado y uno sin fecundar. Al lado derecho, a las 13 horas aproximadamente, se pueden ver algunos espermatozoides. Al otro lado del disco, en la parte superior, hay varias representaciones de fetos en diferentes tamaños y en diferentes estados de gestación, finalizando en lo que parece ser un pequeño niño. En la parte de abajo del disco, a las 6 horas, se ven claramente un hombre y una mujer con sus genitales bien representados. Al lado derecho también se puede ver a un hombre, una mujer y un niño. Ahora bien, la pregunta que hace su máximo conocedor, Klaus Dona, es muy interesante. Si esta gente tenía la tecnología para esculpir de manera tan detallada este difícil material, ¿por qué esculpían los rostros de las personas con rasgos tan diferentes a los de un ser humano, tal y como los conocemos hoy en día? ¿A quién pretendían representar? ¿A quién pertenecían esos rasgos? ¿Cómo sabían lo que era imposible de saber sin instrumentos tecnológicos como el microscopio? Es imposible, pero existe. Todos los científicos conocen esta pieza, pero nadie puede explicar cómo fue posible. Pero la cosa no queda allí. La siguiente cosa es un cuchillo tallado, representando a una mujer o la forma de una mujer y a un niño unidos por el cordón umbilical a lo largo del mango, lo cual hace pensar que fue usado para cortar el cordón cuando una mujer daba a luz. Después tenemos un instrumento parecido a una cuchara o espátula que parece haber sido usado para ayudar a los nacimientos de los niños. En el revés del instrumento hay una cavidad en donde solo se puede poner el dedo pulgar de la mano, de tal manera que solo usando las manos y sin ejercer fuerza podía utilizarse, evitando posibles daños a la cabeza del feto. Seguidamente tenemos una serie de instrumentos también hechos todos de lidita, que parecen ser todos concebidos para ser usados en medicina, y me da la impresión a mí que, para ser más precisos, se utilizaban para realizar cirugías. Nótese la perfección con la que están hechos a pesar del tamaño y de la dureza del material.
Verán, después de ser examinados en un laboratorio en Austria por quien sería considerado el experto más calificado en estos temas, la declaración del investigador Klaus Dona fue la siguiente: no puedo decirte cómo fueron hechas, ni quiénes la hicieron. La única cosa que puedo decirte en relación al mismo material hoy en día es que no podemos hacer los mismos instrumentos. De hecho, lo único que se puede asegurar sobre todas estas piezas es que fueron encontradas en Colombia y que no encajan en los patrones de diseño de ninguna de las culturas precolombinas que allí habitaron. Con esa información, lo único que podríamos asumir es que deben de tener una antigüedad de mínimo 6.000 años. Concluyendo, estos artefactos, tanto el de Perú como los de Colombia, ¿podrían tener algo en común? Pues mucha gente cree que sí, ya que si lo vemos con un ojo crítico, debió haber alguien que les enseñó que así se veían las galaxias y que así es el proceso de fecundación. Y ese alguien también les habrá enseñado muchas cosas más que fueron plasmados en piedra o metal que aún no los hemos encontrado o que ya se descubrieron y nos ocultan deliberadamente. Parece que definitivamente alguien de otro mundo llegó a la Tierra y mientras estuvo aquí impartió todos sus conocimientos y luego se fue, o murió en el intento, pero dejó sus conocimientos como pudo. Ya sé que es una teoría, pero es bastante encajable teniendo en cuenta todos estos artefactos de conocimientos imposibles para su época. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.